Muy bien, en este problema de funciones nos dicen que grafiquemos esta expresión de acá y luego indiquemos el área formada por la recta y los ejes de coordenadas. ¿A qué se refiere con todo esto? Muy bien, primero vamos a graficar. ¿Cuál es la técnica para graficar? Nosotros sabemos que acá tenemos el famoso eje X y acá tenemos el eje Y, ¿verdad? ¿Cómo se hace para graficar? Allá. Bueno, la primera técnica es que a esta función que me dan de dato, al f de X lo cambie por otra letra, que le cambiamos por letra Y, no cualquiera, siempre le cambiamos letra Y porque es lo que tenemos en el eje, ¿no? El eje Y. ¿Sí? El f de X, entonces no te olvides, siempre se puede cambiar por el eje Y. Ahora, ¿cuál es la técnica para graficar? Allá. Hay que encontrar algo llamado puntos de corte. Aquí vamos a encontrar algo llamado puntos de corte. ¿Cómo se hace o cuál es la técnica para encontrar estos puntos de corte? Allá. Suponerte qué pasa cuando X vale 0 y luego te vas a suponer qué pasa cuando Y vale 0. Cuando tú te supongas qué pasa cuando X vale 0, vas a poder encontrar Y. ¿Y qué pasa cuando Y vale 0? Vas a poder encontrar X. Vamos a ver cómo se opera esto de aquí. Miren, lo que hacemos es a la función que nos dan de dato, la vamos a volver a escribir acá abajo. ¿Ok? Aquí, la volvemos a escribir tal como estaba, idéntica, la volvemos a escribir. Solamente que estamos haciendo aquí supuesto que X vale 0. Algo muy importante es que cuando vuelvas a escribir la función, hay algunos que escriben así nada más. No. Se escribe toda la función completa desde donde está el Y. ¿Ok? Cuidado siempre en esa parte. Entonces escribimos tal como estaba. Y igual a 2x menos 10. Entonces ahora sí decimos qué pasa cuando X vale 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir, en vez de X, le vamos a poner 0. ¿Ok? En vez de X le ponemos 0. ¿Y qué pasa si opero esto? Bueno, si yo opero, ¿cuánto es 2 por 0 menos 10? 2 por 0 es 0, así que esto es como si no existiera, y solamente me quedaría menos 10. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Y vale menos 10, o sea, en el eje Y hay que buscar el menos 10. ¿Y el menos 10 dónde se encontrará? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Yo sé que en la parte de arriba están los positivos y en la parte de abajo están los negativos. Como quiero que Y valga menos 10, en el eje Y el menos 10 lo pongo por aquí, ¿no? Suponemos que está por acá, ¿cierto? Ponemos por aquí al menos 10. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así como hemos encontrado un punto en el eje Y, ahora vamos a encontrar un punto en el eje X. ¿Y cómo hacemos eso? Con el otro supuesto. Así como aquí me supuse qué pasa cuando X vale 0, voy a tener que suponerme qué pasa cuando Y vale 0. Y hago prácticamente lo mismo. Vuelvo a agarrar la función que me daban de dato, la vuelvo a escribir, solamente que ya no le voy a poner a X0, ahora le voy a poner a Y0. Y si a Y le pongo 0, puede salir al ojo, ¿no? Que X vale 5. O si no, hacemos por partes, como el menos 10 que está restando pasa sumando, ¿ok? Ahora el 2 que está aquí multiplicando pasa dividiendo y nos quedaría que X vale 5. ¿Qué significa que X valga 5? Allá, que X, o sea, en el eje X hay que buscar el 5. Y tú debes saber que acá están los positivos y acá están los negativos en el eje X, ¿no? Como quiero un 5, un número positivo, pues puedes contar, ¿no? 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al 5, ¿no? Pero como este es no estamos siendo tan precisos, lo ponemos por aquí. Lo ideal sería así, ¿no? Lo ideal sería una hoja milimetrada o contar con casilleros para poder tener una gráfica más exacta, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con estos dos puntos? Vamos a trazar una línea que pase por esos dos puntos. Y cuidado que la gráfica es esta línea de acá. Esta línea de acá es la gráfica de la función, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí no termina el problema. Dice graficar, pero también indicar el área. ¿Qué área? Dice que el área formada por la recta, o sea, por esta gráfica que he hecho, esta recta, quiero hallar el área de esta recta con los ejes de coordenadas, o sea, quiero hallar el área formada de esto con estas dos rectas de acá. Entonces yo me di cuenta que acá se forma un triángulo, ¿no? Entonces, por así decirlo, lo que me están pidiendo hallar es el área del triángulo de aquí. Y yo ya sé que el área del triángulo, simplemente como se halla, el área del triángulo se halla como base por altura entre 2, ¿cierto? Ya. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta. Bueno, primero que nosotros sabemos que como es un triángulo rectángulo, simplemente podemos asumir que esta sería la base. O sea, si el 5 de aquí, lo voy a poner un poco más por acá, ¿ya? Si el 5 de aquí, si esta fuera la base, ¿cierto? Esta sería la altura. Entonces nos están dando de datos que la base es 5 y la altura es 10, ¿cierto? Ahora alguien dirá, no, se ha confundido, debe ser menos 10. No. Para hallar áreas, sabemos que el área es un número positivo. Así que ponemos 5 y la altura no lo consideramos menos 10. Menos 10 significa que está abajo, pero a nosotros nos interesa la distancia en este caso nada más, 10, ¿ok? Sobre 2. Y bueno, tenemos 50 sobre 2, sería simplemente 25. Y como no nos dice si son centímetros o metros, bueno, no sabemos qué es, así que le ponemos unidades cuadradas, ¿sí? Y esa sería dicha área formada, ¿ok? Muy bien, en este problema lo que nos piden hallar es encontrar la función lineal correspondiente a esta gráfica. ¿A qué se refiere? Antes, o lo normal sería que a ti te den una función, ¿no? Digamos que la función f de x
sea igual a 3x más 7, por ejemplo, y con estos datos te piden hallar la gráfica, ¿cierto? Ahora es al revés. Ahora más bien nos dan la gráfica y nos piden encontrar esta función de acá. Profesor, ¿y cómo sabe que es 3x más 7? No, ese es un ejemplo, ¿no? Hay que encontrar esta función de aquí, ¿ok? Ya. ¿Cómo hacemos para encontrar esa función? Allá. Estas dos formulitas que están acá nos van a permitir encontrar esa función. ¿Por qué? Porque la función f de x, no te olvides que la función f de x es lo mismo que decir y, ¿cierto? Es lo mismo que decir y, es lo mismo. Así que esta fórmula nos permite hallar y. Aquí está y. Entonces, si hallamos cuánto vale y, ya tenemos todo. ¿Por qué? Porque hallando y justo es f de x, ¿verdad? Entonces, listo, vamos a hallar y. Pero para hallar y, lo que me doy cuenta es que también está compuesto algo aquí llamado m. Esta m es la pendiente. Esta pendiente muy pocas veces te la dan de dato. En este caso no me dan ningún dato. En un lado me dicen que la pendiente vale tanto. Entonces, tenemos que saber no solamente esta fórmula de aquí. Tenemos que saber esta otra fórmula de acá arriba, que esta fórmula de acá arriba es la que nos va a decir cómo hallar esta m para poder reemplazarla acá, ¿ok? Así que comenzamos. Ahora, ¿qué es y2, qué es y1, qué es x2 y qué es x1? Allá. Esto de acá son estos dos puntos de aquí. Allá, o sea, el menos 2 es y, menos 6, no, sí, no. Vamos a tener cuidado en que todo punto, no te olvides, todo punto está compuesto de x y de y. Todo punto está compuesto así, de la abscisa y la ordenada, el x y el y. Así que este menos 2,0 también tiene que estar de esta manera. Debes tener algo en x y algo en y, ¿ok? Ya, ahora, cuidado muchas veces en esto. Recuerda que todo punto debe estar así, en x y en y. Ahora, el menos 2, ¿dónde lo colocamos? ¿Aquí, en la primera parte o en la segunda parte? Ah, sencillo. Vamos a ver dónde está el menos 2. El menos 2 está sobre el eje x. Por ende, el menos 2 tiene que estar en la primera parte, porque la primera parte va en las x, pues sí o no, ¿verdad? Entonces, este punto originalmente es el menos 2. Y en el eje y, ¿qué le ponemos? Ah, como este punto de aquí, menos 2, está en el eje x y no hay ningún número en el eje y para este punto de acá, o sea, está sobre la recta, se le pone simplemente menos 2,0. ¿Ok? Listo. Y lo mismo vamos a hacer con el otro punto, ya con el punto de abajo. ¿Qué hacemos con el punto de abajo? En este caso, el punto de abajo, allá, profesor, pongo menos 6,0 a 0 loco. No, cuidado, ya te he dicho, ¿no? Recuerda que todo punto está compuesto de una parte x y una parte y. Para ver el menos 6 dónde va, si va primero o segundo, solamente pregúntate. ¿El menos 6 en qué eje está? ¿En el x o en el y? El menos 6 está en el eje y. Como el menos 6 está en el eje y, el eje y va después. Así que el menos 6 tiene que estar en este lado, aquí, ¿no? ¿Y aquí con qué número le pongo? Aquí le comienzo poniendo un 0, ¿no? Porque en el eje x no hay nada, para este punto de acá. Listo. Y entonces esto acá, bueno, nos sirvió de ayuda y no lo necesitamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos dos puntos? Ah, ya. Lo que hacemos es lo siguiente. Este punto que he colocado aquí me va a servir y ese punto de aquí también me va a servir. Ahora, ¿cuál va primero? ¿Cuál de los dos voy a usar primero? Da lo mismo. Puedes usar el que tú quieras, ¿ya? Así que da lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente. A este primer punto le voy a poner x1 y obviamente a el x2, no, recuerda que todo punto está compuesto de x y y, ¿verdad? Así que si él es x1, él sería y1. Si él sería x2, él vendría a ser y2. ¿Para qué hago esto? Para poder reemplazar mis fórmulas. ¿Por qué? Porque la primera fórmula, que es esta m de acá, que es conocida como la fórmula pendiente, necesitamos y2 menos y1, x2 menos x1. Así que si tenemos la fórmula o sabemos la fórmula, ya tenemos todo listo, solamente solo reemplazar nada más. ¿Qué decimos? Decimos lo siguiente. Ya, y2, ¿quién es y2? Menos 6. Menos y1, ¿quién es y1? 0. ¿Ok? Continuamos. Sobre, ¿quién es x2? x2 es 0. Menos, ¿y quién es x1? x1 es menos 2. Cuidado que alguien lo coloque así, ¿no? Diga, ah, ya, aquí está el 0 que está en menos 2. No, cuidado. ¿Cuidado en qué? ¿Por qué está mal? Ah, ya. Aquí dice x2 vale 0, aquí es el 0. Y este menos es este menos de la fórmula de acá. Y x1 vale menos 2, así que tendría que haber otro menos más. ¿Por qué? Porque este menos es de la fórmula y como x1 vale menos 2, él es menos 2. ¿Okay? Cuidado siempre en esta parte de los signos, sobre todo cuando sean negativos. Entonces estamos diciendo que acá faltaba un menos más, ¿no? No debería ser solamente 0 menos 2, debería ser 0, ¿ok? Menos 2, ¿no? Le ponemos un paréntesis para denotar ahí. ¿No se puede poner el profesor de frente más 2? Claro que sí, ya con eso ganas tiempo, ¿no? Pero bueno, ya. Acá me quedaría menos 6 con menos 0, simplemente es menos 6. Acá el 0 es como si no estuviera, así que menos por menos 2 sería más 2, ¿cierto? Más 2 positivo. Y listo. Menos 6 entre 2, esto me da menos 3. ¿Ya? Y con esto ya hemos hallado aquí la pendiente, que es la primera parte, para ahora sí usar la fórmula de aquí. ¿Cómo se usa esta fórmula de acá? ¿Dónde reemplazo? Vaya, cuidado siempre aquí también dónde reemplazar, porque aquí solamente vas a reemplazar aquí, aquí y acá. Cuidado que quien quiera reemplazar aquí, no, este y x se deja como está. Lo vamos a dejar como está y a ver, avanzamos. Ponemos y
menos y1. ¿Cuánto vale y1 para mí? Acá arriba está y dice 0. Es igual a la pendiente, que es menos 3, ¿ok? Por x, recuerda que aquí no se reemplaza el x1. ¿Cuánto vale x1 para mí? Aquí dijimos desde un principio que x1 para mí iba a ser menos 2. Entonces, igualito que hace un rato, cuidado que pongas así nada más, no. Este menos es de la fórmula y x1 vale menos 2, así que le ponemos un menos extra. ¿Ok? Listo. O puedes ponerle de frente más 2 también, como tú quieras, ¿ya? Bueno, vamos a operar. Y menos 0 simplemente es y, ¿ok? Menos 3, obviamente ya alguien le pone de frente x más 2 y obviamente ya por eso ganarías una línea, ¿no? Pero ya bueno, la cosa es que sabemos que y es igual a ¿cuánto? Si el menos 3 hago distributiva, menos 3 por x quedaría menos 3x y menos 3 por más 2 sería menos 6. Y esta es la famosa función lineal original con la cual saldría esta gráfica de aquí. Si quieren lo pueden comprobar, ¿no? Pero hay algunos que obviamente para ser más exacto, como piden allá la función, ¿qué hacemos? Ya, al f de x lo podemos reemplazar por y, ¿verdad? Así que hacemos eso. Al f de x que me daban de dato, disculpa, al y que hemos hallado, mejor ponemos como f de x. O sea, f de x vale menos 3x menos 6, ya más detallado ya está, ¿no? Pero en ambos casos es lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta para este problema de aquí. Muy bien, en este problema nos dice determine el punto de intersección de las dos funciones. ¿A qué se refiere? Ya. Yo sé que cuando tengo una gráfica, ¿ok? Mi eje x y mi eje y, cuando tengo una gráfica, digamos que tenga una función que sea así y tengo otra función que sea, por ejemplo, así. Esto no son las gráficas de estos, estoy haciendo un ejemplo nada más. Una pregunta, estas dos funciones que he trazado, la primera función y la segunda función, ¿se cortan en un punto, sí o no? ¿Cierto? Ya. Ese punto es conocido como el punto de intersección entre dos funciones, que es un punto muy importante. ¿Ya? Es muy importante saber encontrar este punto acá. ¿Cómo se hace para encontrar ese punto? Sencillo. Como me doy cuenta, este punto que es un punto en común en las dos gráficas, ¿cierto? Este punto de aquí, ¿a quién pertenece? A las dos gráficas. Entonces, por así decirlo, este punto, si pertenece a las dos, quiere decir que este punto es cuando ambas funciones son iguales. Así que la técnica dice lo siguiente. Cuando quiero hallar el punto de intersección entre dos funciones, lo único que tengo que hacer es ambas funciones igualarlas. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Ambas funciones, tanto de la función 1 como la función 2, las voy a igualar. O sea, lo que quiere decir es que esta función que yo tengo acá, de menos 2x tercios más 4 tercios, la voy a tener que igualar, ¿ok? La voy a tener que igualar con la función que me dan aquí. La otra función, menos 3x cuartas más 7x cuartas. ¿Ok? Listo. Disculpa, menos 3x cuartas más 7 cuartas. Listo. Ahora, ¿cómo se hace? Ok, repito, estas dos funciones las estamos igualando aquí, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo se hace para hallar x en una función con fracciones? Sencillo, homogenizando, ¿no? ¿A qué número puedo convertir el 3 y el 4? Ambos puedo convertirlo a 2. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 4 arriba y también multiplico por 4 abajo, para que sea 12, ¿no? Multiplico por 4 arriba y multiplico por 4 abajo. ¿Por qué hago eso? Quiero que abajo todos sean 12 y te van a ver por aquí. ¿Cómo el 4 lo convierto a 12? Multiplico por 3 abajo y ahora multiplico por 3 arriba también, para que ambos abajo, la cosa es que abajo sea 12, el de arriba no me interesa, el de abajo sea 12. Ahora, como el de acá abajo es 4, multiplico por 3 abajo y multiplico por 3 arriba. ¿Y por qué he hecho que a todos los de abajo sean 12? Como todos los de abajo son 12, todos estos 12 se pueden eliminar. ¿Y qué me quedaría? Una ecuación mucho más sencilla. 4 por menos 2x, ahora sería menos 8x. 4 por 4, 16. 3 por menos 3 sería menos 9. Y 7 por 3 sería 21. Entonces la ecuación que tenía fracciones ya se convirtió en una ecuación sencilla. Disculpen, acá es menos 9x, ¿no? Listo. Muy bien, ahora sí, hallamos x. Vamos a poner las x de tal manera que el coeficiente x me salga positivo, ¿no? El menos 8x lo dejo en su lugar nada más. El menos 9x que está restando pasaría a su mando. Que obviamente ya uno no haría eso, ¿no? A fines prácticos es diferente, ¿no? Menos 8x más 9x de frente a x, ¿no? Bueno, acá también, ¿no? No vas a ponerle 21, el 16 que está sumando pasar restando. Sería ya hacer algunos pasos que ya, bueno, son muy sencillos. Pero bueno, si quieres hacerlo para estar seguro, lo puedes hacer, ¿no? No hay ningún problema. Pero bueno, de frente ya saldría 5, ¿no? ¿Qué significa eso? Ya tengo el punto de intersección. No, recuerda que un punto de intersección hemos dicho que está compuesto de eje x y de eje y. No te olvides, siempre un punto está compuesto de eje x y eje y. Ya hemos hallado el eje x. En el eje x nos ha salido que ese punto vale ¿cuánto? Vale 5. Me falta hallar el punto que pertenece al eje y. ¿Cómo hay ese punto ahí? Fácil. ¿Qué es lo que pasa? Recuerda que este f de x es como decir y, ¿no? Así que, ¿cómo hallo este y? Fácil, como ya sé cuánto vale x, si yo lo reemplazo aquí,
voy a encontrar cuánto vale y, ¿no? Me vuelvo a explicar en esa parte. Yo sé que esta función que me están dando de dato, ¿ok? La función que me dan de dato, ¿ok? Esta función que me dan de dato, lo que puedo hacer es lo siguiente. Al f de x lo puedo cambiar por y, ¿verdad? Entonces en vez de f de x le puedo poner y. Entonces en vez de f de x acá le ponemos y. Y nos quedaría entonces que y es igual a todo esto de aquí. Y como yo quiero hallar y, como x vale 5, reemplazo nada más. Diría lo siguiente, diría que y es igual a menos 2 por x. ¿Pero cuánto vale x? X vale 5. Pero dice sobre 3, ¿ah? Sobre 3. ¿Ok? Más 4 tercios. Muy bien, ahora sí, operamos esto y me saldrá ya el valor de y. ¿Cómo me quedaría aquí? Bueno, como ambos tienen 3, son homogéneas, ¿sí o no? Ambos tienen 3. Voy a ponerte bien esa parte. Son fracciones, ¿ok? Son fracciones homogéneas, ¿cierto? Así que como ambos tienen 3, simplemente el 3 lo pueden compartir, ¿verdad? Entonces lo compartirían nada más y me quedaría lo siguiente. Menos 2 por 5 sería menos 10 más 4 sobre 3, ¿no? Ya, bueno, esto me quedaría nada más menos 6 sobre 3, ¿ok? Menos 6 sobre 3, que esto sería simplemente menos 2. Ya, y terminamos, o sea, la respuesta es menos 2, no. Lo que nos piden allá, recuerden, que es el punto de intersección. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, esto de aquí lo voy a poner por acá a un costado. Recuerda que ya hemos hallado x y y. El punto de intersección está compuesto de x y y. Así que si x vale 5, entonces y valdría menos 2, ¿ok? Listo. Muy bien. Muy bien, este programa de aquí nos dicen graficar y encontrar el rango de la función que tenemos aquí. Esta es una función conocida como función cuadrática. ¿Por qué? Porque tenemos una variable elevada al cuadrado, ¿ok? ¿Cómo se hace aquí para graficar una función cuadrática? El rango lo vemos después. Primero vamos a ver lo de la gráfica, ¿sí? Allá, aquí, bueno, para graficar tiene varios pasos, ¿ya? Hay varias cosas que ver, así que, bueno, comenzamos. Lo primero que hay que hacer para hacer una ecuación cuadrática, bueno, una función cuadrática, es encontrar algo llamado el vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es un punto de cuál va a salir la gráfica. Ya vamos a ver a qué me refiero, ¿ya? El vértice tiene los siguientes componentes, h, k. ¿Por qué? Porque el vértice va a ser un punto. Ahora, profesor, ¿todo punto no se escribe así, x, y? Claro, lo puedes escribir así también, pero ¿qué es lo malo? Estamos acostumbrados ya al vértice a escribirlo así, h, k. ¿Por qué? Porque luego vamos a hallar otra cosa que sí vamos a usar x y y. Y si acá usamos x y luego más adelante también volvemos a usar lo mismo, va a ser un poco confuso, ¿no? Así que el vértice, bueno, te ponen así, h, k. Ya, pero que es lo mismo, abscisa y ordenada, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo se halla este h? Porque el vértice es un punto. ¿Cómo se halla este h de aquí y cómo se halla el k de acá? Vamos a ver. ¿Cómo se halla el vértice? Entonces primero hallamos a h. Para hallar h acá tenemos una pequeña formulita. Dice que h se halla como menos b sobre 2a y k se halla como f de h. Profesor, ya, pero ¿qué es eso de b y qué es eso de a? Veamos. Miren, el a y b y todo aquello son los coeficientes de esta función cuadrática de acá. Por ejemplo, el a es el número que está imaginariamente acá, que bueno, el a sería 1. El b es el segundo coeficiente, que sería en este caso que le acompaña x, ¿no? O sea, sería menos 10. Ojo, no 10, cuidado, a es menos 10. Y c es el último, o sea, c sería más 21. Pero bueno, decir más 21 o decir 21 es lo mismo. Cuando son positivos da lo mismo tomar el signo, pero cuando es negativo, cuidado, b es negativo, no me digas que b vale 10, b vale menos 10, ¿ok? Muy bien, así que comenzamos hallando el vértice. ¿Cómo hacer el vértice? Hemos dicho que el vértice se halla como menos, y la fórmula dice b. ¿Cuánto vale b? B vale menos 10, o sea, hay doble menos, ¿no? Menos b sobre 2 por a. ¿Y cuánto vale a? A vale 1, ¿ok? Así que cuidado con este doble menos de aquí, que bueno, para fines prácticos le ponemos doble paréntesis, ¿no? Para denotar el doble menos. Muy bien, bueno, menos por menos sería más. 10 entre 2 por 1 que es 2, o sea 10 entre 2 sería 5. Y así de fácil hemos hallado h. Ahora, ¿cómo se halla el k? Allá. Para poder hallar k lo que tenemos que hacer es al valor que nos acaba de salir, que es este 5, lo vamos a reemplazar aquí, en lo que nos daban de dato. Este 5 que nos están dando de aquí de dato hay que reemplazarlo aquí en vez de x, ¿ok? Entonces ponemos lo siguiente, en vez de poner x al cuadrado, vamos a poner 5 al cuadrado, ¿ok? En vez de poner 10 por x, vamos a poner 10 por 5. Y bueno, el más 21 si no hay nada que hacerle, ¿no? Bueno, si nosotros operamos esto, bueno, nos quedaría, por ejemplo, 25 menos 50 más 21, ¿no? Listo, si operamos esto de acá, 25 menos 50 menos 25 más 21 sería simplemente menos 4, ¿no? Y bueno, en este caso para mí, por cosas de espacio, este menos 4 de aquí, en vez de poner toda la solución, voy a ponerlo aquí nada más. Y esta parte, como ya sabemos que sale menos 4, lo borramos de aquí, ¿ok? Listo, y no te olvides que hemos dicho que el vértice es un punto. Ese punto se pone así, entre paréntesis, ¿ok? Entre paréntesis, y hay que poner los
los datos, ¿no? La abscisa y la ordenada. La abscisa es h, que vale menos 5, y la ordenada es k, que vale menos 4 en este caso. Y le ponemos un nombre, le ponemos v de vértice, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se coloca esto y para qué me sirve, ¿sí? Si no te olvides que lo primero que acabamos de hallar es algo llamado el vértice. Ahora vamos a hallar algo llamado puntos de corte. ¿Cómo se hallan los puntos de corte? Vamos a ver, ponemos puntos de corte. ¿Ok? Puntos de corte. Ahora, ustedes ya deben haber visto cómo se hallan los puntos de corte de una función lineal, que se hace exactamente igual. ¿Qué hacemos? Miren, al dato que nos daban, que decía f de x, ¿okay? El dato que nos daban decía f de x era igual a x al cuadrado menos 10x más 21. Ese es el dato, ¿sí o no? Ya bueno. Para hacer los puntos de corte, al f de x de una vez los cambiamos por letra y. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos eje x y eje y. Pues acá tenemos las x, aquí hay que tener la y. Al f de x sabe que podemos cambiarlo por y. ¿Ya? ¿Cómo se hace para hallar los puntos de corte? Hacemos el famoso supuesto. Tenemos que hacerlos una suposición. Primero, ¿qué pasa cuando x vale 0? ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa cuando y vale 0? Profesor, ¿cómo hacemos esa suposición? Veamos, miren. Lo que se hace es agarrar al dato que nos daban, esta función, y le escribimos igualita de nuevo acá. ¿Ok? Listo. Y ojo, cuidado, porque un error clásico, un error típico es que a veces por querer escribirlo de frente, escriben solamente esto que ven, lo escriben así. No, se escribe desde el inicio, desde f de x, o sea, todo completito, todo completito. Solo que en vez de f de x, así como le hemos puesto acá, le vamos a llamar de una vez y, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Recuerda escribir todo. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el supuesto? Como hemos dicho que vamos a suponer que pasa cuando x vale 0, lo que vamos a hacer es que en vez de x le ponemos 0. O sea, aquí arriba, si no de frente de una vez, en vez de x le vamos a poner 0. 0 al cuadrado menos 10 por 0 más 21. ¿Ok? Y si yo 0 al cuadrado opero, se elimina, 10 por 0 es 0, así que lo elimino de una vez. Entonces que me queda que y vale 21. ¿Ok? Y vale 21. Una cosa que debes tener cuidado es que cuando tú te supones que pasa cuando x vale 0, al revés vas a poder hallar cuánto vale y. Cuidado que alguien piense que cuando x vale 0 va a hallar x. No. Cuando x vale 0 lo que vas a hallar más bien es y. ¿Ok? Y vale 21. Ahorita vamos a ver cómo se usa este punto de aquí, que lo guardamos de una vez. Acá lo pongo acá, sombreado para no olvidar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es qué pasa cuando y vale 0. Y así como qué pasó cuando x vale 0, vamos a hacer lo mismo. Agarramos el dato que nos dieron, lo volvemos a escribir igualito, pero en vez de, aquí le ponemos 0 ahora. Así como aquí le pusimos a 0 a x, ahora le ponemos el 0 al y. Listo, y lo que vamos a encontrar es el valor de x. ¿Cómo se encontramos aquí el valor de x? Nosotros ya sabemos cómo hacer esto, ¿no? Simplemente hacemos el famoso aspa, ¿no? Al x al cuadrado lo parto como x, y dos números que multiplicados me den 21, pues sería 7 por 3, ¿verdad? 7 por 3. Y ahora igual, dos signos que multiplicados me den más, puede ser más por más, pero en este caso mejor le ponemos menos por menos, ¿ok? ¿Por qué menos por menos? Porque recuerda que el método se llama método del aspa. ¿Por qué? Porque haciendo aspa tiene que darte el del medio. ¿Y dar del medio? No, sí. Menos 3x por menos 7x me da menos 10x. ¿Ok? Listo. Así que lo que vamos a hacer aquí, colocar es lo siguiente. Escribimos que 0 es igual a, a x menos 7 por x menos 3. ¿Ok? Listo. Ya, ¿y cómo hacemos aquí para hallar x? ¿O sea, x vale menos 7 menos 3? No, cuidado. Ya sabes que tú luego de factorizar vas a decir que cada término es igual a 0. Bueno, estos son los pasos de una ecuación cuadrática, ¿no? Que eso ya deben haberlo visto. Bueno, si x menos 7 vale 0, no es necesario poner, ¿no? X menos 7 igual a 0, pasa sumando. No, de frente ya. Si pasaría sumando, ¿cuánto valdría x? Más 7, ¿no? O sea, le ponemos de frente que x vale más 7, o sea 7. Y x vale más 3, ¿ok? Listo. Así que teniendo estos dos puntos que me han salido, ya he terminado y ahora sí puedo hacer la gráfica. Vamos a ver cómo se hace la gráfica con todas estas cosas que he encontrado. Veamos, miren, comenzamos. Dice que el vértice, aquí está el vértice, vale 5 menos 4. ¿Dónde encuentro eso en la gráfica? Allá, yo sé que él es el eje X y él es el eje Y, ¿sí o no? Así que en el eje X busco el 5, aquí en el eje X busco el 5, digamos que el 5 está por acá, ¿ok? Y en el eje Y busco el menos 4, el eje Y, los negativos están hacia abajo, así que por acá pongo el menos 4, ¿ok? Ya. Entonces acá tengo el 5 y el menos 4. Si yo trazo puntos imaginarios, ¿ok? Aquí donde se juntan estos puntos, aquí estos puntos imaginarios, aquí en este punto de acá se encuentra el famoso llamado vértice, ¿ok? Ya, ¿y por qué estoy hallando el vértice? ¿De qué me sirve el vértice? El vértice es muy importante, porque del vértice va a salir la gráfica. O sea, tú sabes que la cuadrática tiene una forma de parábola, o sea, una forma de una U. Desde este punto es donde van a nacer, o sea, la U puedo trazarla, o sea, para arriba, o la U puedo trazarla como si fuera para abajo. Pero esto es de donde sale la gráfica, ¿no? O sea, es como trazar una U para abajo o una U para arriba. Entonces, por eso es muy importante este punto de acá. Ahora, profesor, ¿hacia dónde va la U? ¿Para arriba o para abajo?
vamos a ver, hay varias técnicas, ¿no? Pero para eso hemos llegado en este caso puntos de corte. Dice que y vale 21, en el eje y busca el 21, en el eje y el 21 estará bien por arriba, ¿no? Digamos que está por acá. Digamos que por aquí está el 21, ¿ok? Listo. Ahora, respecto al eje X, dice que en el eje X tenemos a 2 puntos, al 7 y al 3. Vamos a ver, en el eje X tenemos por aquí al número 7, ¿ok? Por acá le ponemos 7. Y obviamente el 3 está un poco más atrás, ¿no? Por acá le ponemos el 3. Ahora, profesor, ya, ¿y cómo voy a hacer la gráfica? Ten mucho cuidado, porque como te dije, la gráfica va a salir de este punto llamado vértice, que hemos dicho, y van a hacer una U, van a hacer la letra U. Pero ¿por dónde tiene que pasar? Tiene que pasar por este punto, pues por el 7, que le pintamos de azul, por 3 y por 21. ¿Qué, profesor? ¿Y no tiene que pasar por 5 y menos 4? No. Recuerda que 5 y menos 4 me va a servir para allá el vértice. Eso ya lo usé, así que yo lo tacho. ¿Ok? Lo que yo tengo que usar es el 7, el 3 y el 21. Va a pasar a una U. ¿Ok? Entonces trazo mi U. Yo, bueno, comienzo haciéndolo como líneas punteadas. ¿Por qué no hago una U de frente? Porque, bueno, hacerlo a pulso es a veces un poquito complicado. Así que lo ideal siempre es hacer líneas punteadas primero. Y luego las líneas punteadas ya lo pasas con un trazo más fuerte para denotar cómo sería tu gráfica. Bueno, y la gráfica quedaría algo así. ¿Listo? ¿Ok? Listo. Entonces este problema, como verán, es un problema un poco extenso, un poco largo, pero estos son los métodos para hacerlo, ¿no? El vértice, los puntos de corte, y esto que está aquí, esta línea de azul que está acá, es la gráfica de la función. Pero el problema pide algo extra, pide el rango también. Ya. Hay dos formas de hallar el rango dentro de una cuadrática. Vamos a ver. ¿Cómo sería el rango de una función cuadrática? Primero hay una fórmula, y esa fórmula que tenemos acá, se usa cuando no hay restricciones. ¿A qué me refiero? Una pregunta. Esto era el dato. Acá te decía en el dato que X quiero que sea positivo, negativo, par o impar. Te decía algo así, ¿no? ¿Verdad? Cuando el problema no te dice nada, cuando el problema solo te dice la función y no te dice ninguna restricción para X, o sea, no te dicen que X tiene que ser par, impar, de menos 8 a 9, no sé, no te dicen nada, usamos esta pequeña formulita. ¿Por qué? Porque es bien fácil de usar. Dice que el rango va a ser o bien de K infinito o bien de menos infinito acá. Voy a tener que coger uno de ellos dos. Profesor, ¿cuál cojo de ellos dos? Dependiendo de cómo es mi A. Profesor, ¿quién es A? Es el A vale 1. En este caso, mi 1, ¿cómo es? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Como mi 1 cumple esta condición, que es mayor que 0, quiere decir que este es el rango. El rango, como dice la fórmula, ponemos acá, el rango simplemente sería desde K hasta el más infinito. ¿Qué, profesor? ¿Y lo dejamos así con la letra K? No, pues no, estoy haciendo un ejemplo. El K. ¿Pero cuánto nos valía K a nosotros? K, desde acá al inicio lo hallamos que valía menos 4. Así que en vez de K pongo menos 4. Y esto es el rango, que si yo uso la gráfica también me puede servir. ¿Por qué? Porque el rango, no te olvides que es eje Y. Y una pregunta, en el eje Y, ¿de dónde varía? Aquí está. En el eje Y comienzas acá. Comienzas desde menos 4 y ¿hasta dónde te has ido? Te estás yendo hasta el infinito. Entonces tiene sentido, ¿sí o no? La fórmula con la gráfica. ¿Ok? Listo. Muy bien, para este problema de acá dice encontrar el rango de la función y nos dicen que X varía de menos 4 a 2. Este dato acá ya sabemos manejarlo, ¿verdad? Dice que X varía desde menos 4, ¿ok? Ponemos que X varía desde menos 4 hasta el número 2, ¿ok? Y cuando tiene corchete sabemos que le ponemos menor o igual que 2, ¿no? Y nos piden hallar el rango. Ahora, ustedes sabrán que para hallar el rango hay una pequeña formulita, ¿sí o no? Que es esta formulita que tenemos acá. Sin embargo, esta fórmula solo se puede usar si es que el problema dice la función y nada más, ¿ok? Cuando el problema te dice alguna restricción, o sea, que X sea par, que X sea impar, o que X solo vaya de menos 4 a 2, esta fórmula ya no se puede usar, ¿ok? Mucho cuidado con esa observación, ¿ok? Listo, así que esta fórmula ya no me sirve. Tenemos que usar la construcción. Dice que X varía de menos 4 a 2. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Formar esto de aquí. Vamos a formar esto de acá. Cuando le piden hallar el rango, quiere decir el rango es f de x. O sea, te están pidiendo hallar cuánto vale f de x. O sea, te piden hallar cuánto vale esto. O sea, a partir de este dato que me están dando, tenemos que llegar a todo esto de aquí. ¿Cómo se hace eso? Primera observación. Primera observación. Cuando yo tengo un dato y quiero convertirlo en otra cosa, el x no puede estar en dos lugares. Mira, aquí el x está aquí y está acá. No puede estar en dos lugares, ¿ok? ¿Cómo hago para que este x que está aquí ahora lo convierta en esto sin tener ese problema de que el x esté en dos lugares a la vez? Ya, el truco es el siguiente, miren, sencillo. Comenzamos. Lo que vamos a decir es un pequeño truco. Hay un truco en una cuadrática
para todo esto de aquí hacerlo más chiquito. ¿Cuál es el truco? Que es necesario, que es obligatorio. El truco es el siguiente. Ok, la raíz de él es x, así que le pongo x. Y como acá dice más, le ponemos más. Si un día el problema vendría con menos, aquí le ponemos menos. Ya. ¿Cuál es la mitad de 6? La mitad de 6 es 3. Ok, y así es el truco. Vamos a hacer esto de aquí. Ok, ya. Y le ponemos al cuadrado. ¿Por qué he hecho todo esto? Miren, no es tan difícil, repito. Mira, ¿qué pasa si acá fuera 10? Tuviéramos que le he puesto acá, ¿qué cosa? 5, ¿cierto? ¿Qué pasa que hubiera sido 24? ¿Qué se le pone acá? La mitad, 2, ¿ok? No es tan complicado, entonces, como les digo. Bueno, el problema original decía simplemente ¿cuánto? 6, ¿verdad? Así que acá le ponemos 6. Y la mitad de 6 será 3, ¿ok? No es tan complicado poner ese número de acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo estoy cambiando esto de acá lo estoy cambiando por esto. Profesor, ¿pero qué? ¿Estas dos cosas son las mismas? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo opero x más 3 al cuadrado? ¿Se acuerdan cómo usar la fórmula de binomio al cuadrado? Aquí está, por si te has olvidado. La fórmula de binomio al cuadrado dice así, que si yo tengo dos términos al cuadrado, me da a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Vamos a ver, usando esta fórmula de acá, vamos a ver si x más 3 al cuadrado en verdad es lo de acá arriba. ¿Ok? Vamos a ver, miren. Vamos a operar x más 3 al cuadrado. ¿Cuánto me daría esto? Vamos a ver. Esto según la fórmula es x al cuadrado más 2 veces x por 3 más 3 al cuadrado. Si yo opero todo esto me daría x al cuadrado más 6x más 9. Quiere decir que esto de aquí vale x al cuadrado más 6x más 9. ¿Se parece, sí o no? Se parece, pero no es lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para que entonces, si esto de aquí me sale x al cuadrado más 6x pero más 9, ¿cómo puedo hacer que todo esto de aquí sea lo mismo que el de arriba? Ah, fácil. Si acá me va a salir más 9, fácil, entonces a esta expresión le resto 2. Y ahora sí, porque como acá me va a salir más 9, restándole 2, ahora sí me saldría 7. ¿Ok? Y ese es un pequeño truco. Vamos a practicarlo una vez más. Ya vamos a practicarlo una vez más. ¿Qué pasa si acá te pongo lo siguiente? ¿Te pasa si te pongo aquí, por ejemplo, así? X al cuadrado más 12x más 30, por ejemplo. ¿Cómo haríamos el truco? Vamos a ver si quedó claro. Acá me quedaría así. X más 6 al cuadrado. ¿Por qué más 6? Porque recuerda que hemos dicho que si es 12, acá ponemos la mitad. 6 al cuadrado. Ya. Pero esto es lo mismo que esto. No, porque si yo opero esto, me quedaría así. X al cuadrado más 2 veces x por 6 más 6 al cuadrado. 2 por x por 6 es 12x. Mira, se parece mucho. X al cuadrado, 12x, 12x. Pero acá me quedaría 36. Yo quiero que me quede 30. ¿Qué quiere decir? Que entonces a esta expresión hay que restarle 6. Y ahora sí puedo decir que esta expresión de aquí es la misma que la de acá. A esta técnica se le conoce completar cuadrados, ¿ok? La técnica se le conoce como completar cuadrados, ¿ok? Bueno, ya. Ya hemos dicho que acá me saldría 9, para que sea 7 le resto 2. Listo, ahora sí. Entonces lo que voy a transformar ya no es esto de arriba, sino es esto de acá abajo, ¿ok? Listo, transformamos. Como tengo de dato x y a mí me pide hallar x más 3, lo que hago a esta expresión, primero le sumo 3, ¿ok? Si yo le sumo 3, ¿cómo me quedaría? Allá fácil. Si yo le sumo 3, menos 4 más 3 es menos 1, ¿ok? Menos 1. X más 3 sigue siendo obviamente lo mismo, x más 3. Y acá, si a 2 yo le sumo 3, me daría 5. ¿Terminé? No, yo quiero formar x más 3 al cuadrado menos 2, recién tengo x más 3. Lo que hay que hacer ahora es elevarlo al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Porque si esto yo lo elevo al cuadrado, me va a quedar ya ahora sí x más 3 al cuadrado. Ya, pero si elevo al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado todos. Ya. Y aquí viene una propiedad muy importante. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Si uno es negativo y el otro es positivo, cuando elevo al cuadrado, no es tan así como que uno dice, miren, ¿no? Uno puede decir así, ¿no? Fácil, profesor. Menos 1, si lo elevo al cuadrado, esto me quedaría más 1. Profesor, x más 3 al cuadrado. Profesor, ya, si 5 lo elevo al cuadrado, me daría 25. Profesor, listo, acabé. No, así no es. ¿Por qué así no es? Lo que pasa es que cuando yo elevo al cuadrado y uno es negativo y uno es positivo, ok, el mayor sí se queda donde estaba. El mayor se queda, ok, el mayor sí va a estar. El menor, que debería ser 1, no se va a quedar. Va a desaparecer. Por eso que desaparece, sí. ¿Cómo que desaparece? O sea, no va nada. No, sí va a ir algo. Lo que se le coloca es 0. Pero recuerda que el menor desaparece y con todo y su símbolo. O sea, desaparece todo esto desaparece. ¿Y por qué se reemplaza? Se reemplaza por 0 menor igual. Esa es la técnica.
cuando elevo al cuadrado y uno era negativo y uno era positivo, ojo, tiene que ser así. Si ambos fueran positivos no pasa nada, si ambos fueran negativos no pasa nada. Solamente pasa esto cuando uno es negativo y uno es positivo. Y elevo al cuadrado, el mayor sí se queda, pero el menor de los números desaparece y se convierte en 0 menor igual. Con todo esto de acá aparece, ¿ya? Bueno, para terminar simplemente le resto 2. Si yo le resto 2, para terminar, bueno, me quedaría lo siguiente, ¿no? Me quedaría entonces ahora 0 menos 2 sería simplemente menos 2. X más 3 al cuadrado simplemente es lo mismo. X más 3 al cuadrado menos 2 obviamente. Y 25 menos 2 sería 23. Y listo, ahora sí, ya hallé lo que me pedían hallar. Todo esto es lo que acabo de hallar. Todo esto es f de x. Profesor, ¿pero por qué he hallado f de x y me piden hallar el rango? Ya sabemos que f de x es lo mismo que decir el rango. ¿Ok? Así que ya hallé cuánto vale el rango. El rango, decimos que el rango varía entonces desde menos 2 hasta 23. Este es lo que nos da salida. Y como ambos tienen menor o igual, a ambos les pongo por 80. ¿Ok? Y listo, ese es el famoso rango. ¿Ok? Muy bien.